Antes de que existiera lo que conocemos como universo, no había nada, ni montañas, ni mares, ni estrellas en el cielo. No había aire que respirar, ni tiempo que medir. El silencio reinaba absoluto, un vacío infinito en el que nada se movía. Y sin embargo, en medio de esa nada, estaba Dios. Él era el principio antes de todo principio, el eterno que no tiene origen ni final, aquel cuya presencia sostiene todo aunque aún no hubiese nada creado. En ese abismo insondable, sucedió algo que cambió para siempre la eternidad. Dios habló. Su voz no fue un eco perdido en el vacío, sino un trueno creador que estremeció la nada y dijo: «Sea la luz». En ese instante, la oscuridad se quebró y un resplandor majestuoso se abrió paso como un río incontenible. Era la primera victoria de la luz sobre las tinieblas. El día había nacido y con él la noche, porque Dios separó ambos, marcando el ritmo de lo que sería el tiempo. Yo contemplaba con asombro ese primer acto creador. La luz no era solo un brillo, era una señal de vida, de orden, de esperanza. Fue la primera chispa de un mundo que aún estaba por desplegarse, el inicio de una historia que nos alcanzaría a todos. El primer día había pasado, y Dios vio que lo que había hecho era bueno. Esa bondad llenaba el universo entero, y aún en la oscuridad de la noche, la promesa de la luz permanecía. Y entonces comprendí: nada es imposible para aquel que todo lo creó con solo hablar. Si en medio de la nada pudo encender la luz, también en medio de nuestras tinieblas puede encender esperanza. Pero aquella obra apenas comenzaba. El Creador, con paciencia y poder, no se detendría allí. Aquel que formó la luz se disponía a dar orden al caos, a separar los cielos de las aguas y a preparar el mundo para la vida que vendría. Y fue entonces cuando comenzó el segundo día. Después de que la luz rasgó las tinieblas y el primer día quedó marcado, la voz creadora volvió a hablar. Y lo que parecía un caos sin forma comenzó a ordenarse. El poder de Dios separó las aguas, las que estaban arriba y las que estaban abajo. Así nació el firmamento, un cielo inmenso que se extendía como un manto azul sobre todo lo creado. Miré hacia lo alto y vi que aquel espacio infinito no era vacío, era promesa, un lugar destinado a reflejar la gloria de su autor. El segundo día pasó y entonces, en el tercero, fui testigo de un acto aún mayor. Las aguas que cubrían la tierra se retiraron obedientes, y de ellas surgió lo que hasta ese momento no existía: la tierra firme. Montañas solas se levantaron como gigantes, valles se hundieron en lo profundo, y ríos comenzaron a fluir hacia los mares recién formados. Todo cobraba forma, todo encontraba su lugar. Pero el Creador no se detuvo allí. Sobre esa tierra seca, ordenó que brotara la vida vegetal. Primero hierbas, luego flores de múltiples colores, después árboles que alzaban sus ramas hacia el cielo, como si quisieran aplaudir al Dios que los había llamado a existir. Vi cómo las semillas, pequeñas y frágiles, contenían dentro de sí la fuerza de generaciones futuras. Cada planta daba fruto, cada árbol multiplicaba su semilla, todo preparado para sostener la vida que aún estaba por venir. Y al cuarto día, el Creador decoró el cielo con maravillas. Colocó en lo alto el sol, poderoso y ardiente, para iluminar el día. Puso la luna, suave y serena, para acompañar la noche. Y esparció millones de estrellas, centinelas eternos que aún hoy brillan recordándonos su grandeza. Cada astro tenía su propósito: marcar las estaciones, los días y los años. No eran simples luces, eran señales, huellas del orden perfecto de Dios. Contemplé todo y entendí que la creación no era un accidente. Cada detalle estaba diseñado con precisión. El universo no es caos, es armonía. El Creador lo hizo todo con sabiduría y propósito. Pero aún faltaba algo. El mundo estaba preparado, los cielos adornados, la tierra vestida de verde. Ahora llegaría el momento de llenarlo de vida, primero en los mares,
luego en el cielo y finalmente en la tierra. Entonces llegó el quinto día, y vi cómo las aguas comenzaron a agitarse con un movimiento nunca antes visto. La voz de Dios ordenó vida en los mares, y de pronto, peces de todo tamaño y color comenzaron a nadar en oleadas. Las aguas, que antes eran un espejo silencioso, se convirtieron en un mundo vibrante lleno de criaturas. Vi ballenas colosales que hacían temblar los océanos, y pequeños cardúmenes que danzaban como si fueran uno solo. Cada ser marino cumplía su propósito en aquella obra grandiosa, y cuando levanté la vista hacia el cielo, quedé maravillado. Aves de todas las formas comenzaron a volar sobre mi cabeza. Sus alas cortaban el aire, sus cantos llenaban el firmamento con melodías que jamás se habían escuchado. Desde el más pequeño gorrión hasta el más majestuoso águila, todos proclamaban sin palabras la gloria de su Creador. El cielo ya no era vacío, era música, movimiento y belleza. Al sexto día, la vida se extendió también sobre la tierra firme. Vi cómo los campos comenzaron a llenarse de animales. Surgieron bestias poderosas, leones que rugían con fuerza, ciervos que corrían ligeros como el viento, ovejas que pastaban en paz. Vi reptiles que se arrastraban en silencio y elefantes que caminaban como montañas vivientes. Cada criatura fue colocada en el lugar que le correspondía, todas diferentes, pero formando un equilibrio perfecto. Fue entonces cuando comprendí algo profundo. La creación no solo estaba hecha de formas y colores, sino de un delicado balance. Nada era casualidad, todo estaba conectado. Los peces en el mar, las aves en el aire, los animales en la tierra. Todos tenían un propósito, y aunque el mundo ya estaba rebosante de vida, sentía en mi interior que aún faltaba algo. Era como si toda la creación esperara el toque final, la obra maestra que daría sentido a todo lo demás. Fue en ese instante, cuando Dios formó al hombre. El sexto día llegó a su punto más alto. Todo lo que había visto era grandioso, pero lo que ocurrió entonces superó cualquier maravilla. Dios descendió hasta la tierra y tomó polvo del suelo. Con sus propias manos moldeó una figura y al terminar, sopló sobre ella el aliento de vida. Y así, ante mis ojos, el hombre abrió sus ojos. Su mirada era distinta a la de cualquier criatura. Había en él inteligencia, conciencia y un brillo especial que reflejaba a su Creador. Dios lo había hecho a su imagen y semejanza, y no lo creó para ser esclavo, ni para vagar sin rumbo, sino para gobernar y cuidar de toda la creación. El hombre no era dueño absoluto, sino guardián, un administrador de lo que pertenecía a Dios. Pero Dios no quiso que permaneciera solo. Vi cómo el Creador hizo pasar frente a él a todos los animales, para que les pusiera nombre. Y aunque cada uno era bello y único, ninguno podía ser su verdadero compañero. Entonces Dios hizo caer al hombre en un sueño profundo, y tomó de su costado una costilla. Con ella formó a la mujer. Vi en esa unión algo divino, el reflejo del amor eterno de Dios. El hombre y la mujer, creados a imagen del Creador, estaban destinados a vivir en comunión, no solo entre ellos, sino también con la creación entera y con Dios mismo. Y mientras todo se llenaba de vida, comprendí que había llegado el momento de contemplar la obra en su totalidad. Cuando el hombre despertó y la vio, su rostro se iluminó. Reconoció en ella algo más que belleza. Era parte de sí mismo, carne de su carne y hueso de sus huesos. Ya no estaba solo. El amor, la unión y la compañía habían sido sellados desde el principio. El mundo estaba completo, y lo que vino después marcó el culmen de la creación, el descanso. El séptimo día amaneció distinto. No hubo nuevas órdenes, no se crearon cielos ni mares, ni brotó vida nueva. En lugar de eso, Dios contempló toda su obra, y su mirada se llenó de satisfacción. Todo lo que había hecho era bueno, muy bueno. Y entonces descansó. Ese descanso no era como el nuestro.
No era cansancio ni agotamiento. Era un reposo sagrado, una pausa que declaraba que la obra estaba terminada y que todo estaba en armonía. Dios bendijo ese día y lo santificó, para que siempre recordáramos que fuimos creados no solo para trabajar, sino también para descansar en su presencia. En el huerto del Edén, los ríos corrían cristalinos, los árboles ofrecían fruto abundante, y en medio de aquel paraíso estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre y la mujer caminaban en paz, disfrutando de todo lo que Dios les había dado. No había dolor, no había temor, no existía la muerte. Era la comunión perfecta. Dios, el hombre y la creación en unidad. Mirando aquel séptimo día comprendí un misterio. La creación no terminó en las cosas visibles, sino en la relación invisible entre el Creador y sus criaturas. El propósito de todo no era simplemente existir, sino vivir en comunión con Él. Y así, desde aquel principio eterno, entendí que la creación sigue hablándonos hoy. Cada amanecer nos recuerda la luz del primer día. Cada estrella nos señala la grandeza de Dios. Cada semilla nos habla de esperanza. Y cada respiración nos recuerda que llevamos en nosotros el aliento del Creador. El relato de la creación no es solo un recuerdo del pasado. Es una invitación eterna, una voz que nos llama a vivir con gratitud, a cuidar lo que nos rodea y a descansar en el amor de aquel que, con una sola palabra, hizo que todo existiera. Ese es el principio, ese es nuestro origen, y ese es el Dios que aún hoy nos sostiene.